De un hexaedro se aporta una arista AB. Se sabe que la arista AE, situada en la cara perpendicular a dicho segmento, es frontal y se pide su representación con sus partes vistas y ocultas. Sabemos que si la arista aportada es la AB de la figura de aquí de la derecha, esta cara AEDCA, esta cara, es perpendicular a la arista AB, es decir, se sitúa en un plano perpendicular a la arista AB, trazado dicho plano por el punto A. Por tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser intentar dibujar este cuadrado AEDC, ya digo, situado en el plano perpendicular a AB, trazado dicho plano por el punto A. Para hacer ello, esto lo que hacemos es por el punto A dibujar una horizontal que sea perpendicular a la proyección horizontal del segmento AB. Y esa horizontal, de ella ya haremos su traza vertical. Por ese punto, traza vertical de esa recta, dibujaremos una perpendicular a P', y ahí tendremos la traza vertical del plano perpendicular a AB, P', y al llegar en su corte de esta traza con la línea de tierra, una nueva perpendicular a AB, terminará la traza horizontal del plano P. Bien, una vez que hemos hecho eso, como en este plano se encuentra, como decimos, esta cara, lo que vamos a hacer va a ser abatir el plano, arrastrar el punto A en dicho abatimiento e intentar dibujar un cuadrado del lado AB, en vez de la magnitud, con el lado AE, según nos dice el enunciado, frontal. Para ello, vamos a trazar por el punto A una paralela y una perpendicular a la traza P, puesto que vamos a batir solo horizontal. En la paralela vamos a llevar la cota, que es el radio de esta circunferencia que acabamos de dibujar. Y ahora, haciendo centro en este punto de corte y con esta abertura de radio, trazaremos un arco que nos va a cortar a la perpendicular inicial en el punto A mayúscula entre paréntesis, que es el punto arrastrado, el punto A arrastrado en el abatimiento. Una vez hecho eso, como nos dicen que un lado AE tiene que ser frontal, sabemos que en el abatimiento las frontales son paralelas a la traza vertical abatida. Por eso vamos a batir dicha traza. Tomaremos un punto cualquiera, por ejemplo este mismo, ya que tenemos esto aquí hecho en la figura, y por su proyección horizontal haremos una perpendicular y luego haremos un arco de centro en este punto y de este radio. Se recuerda que es bueno repasar la teoría de abatimientos. Ese arco cortará a la perpendicular anterior en un punto, que es este, que unido con este determina la traza vertical abatida, que la vamos a representar mediante la letra P' en mayúscula entre paréntesis. Ahora tenemos que hallar la longitud real del segmento AB, puesto que la medida AE es la arista y tiene que ser igual a AB, dado que en un hexaedro todas las aristas miden lo mismo. Para hallar la verdadera magnitud de AB, pues trazaremos por uno de sus extremos una perpendicular, vamos a eliminar estas líneas y llevaremos en esa perpendicular la diferencia de cotas. La diferencia de cotas la obtenemos haciendo por aquí una horizontal y tendríamos aquí esa diferencia de cotas, que es coincidente con este radio de esta circunferencia. Lo trasladamos aquí en esta perpendicular trazado por A, daría lo mismo hacer la perpendicular por A o por B, como se sabe. Tendríamos aquí la diferencia de cotas, y esto uniendo con B determinaría el valor de la arista de ese hexaedro. Por tanto, hay que dibujar ahora con centro en A una circunferencia de radio esta medida para poder encajar ahí la arista AE en verdadera magnitud, dado que estamos en el abatimiento. Por tanto, tomaremos este mismo radio y lo llevaremos aquí al punto A y con esta abertura trazaremos una circunferencia, de modo que un radio de esa circunferencia será el segmento AE en el abatimiento. Como nos dicen que tiene que ser frontal, hemos dicho hace un momento que las frontales son paralelas en el abatimiento a la traza P' abatida. Luego entonces por este A mayúscula entre paréntesis haremos una paralela y aquí tendremos el cuadrado, con lo cual hemos fijado ya este lado frontal. Bien, una vez dicho esto, vamos a desabatir a continuación, vamos a eliminar los elementos que nos sobran y ponemos las letras E a E, que esta es la que no hemos garantizado que es frontal. Obsérvese que también la otra, la CD, al ser paralela a esta, también es frontal. Obsérvese que es también frontal. Y ahora simplemente basándonos en la correspondencia entre la figura batida y la proyectada, que es una correspondencia de afinidad, cuya pareja de puntos afines son el A minúscula y el A mayúscula entre paréntesis, auxiliándonos de eso vamos a desabatir este cuadrado. Prolongamos el lado AC hasta cortar a la traza P, que es el eje de abatimiento. Este punto es doble, como pasa por A, su desabatida pasa por A minúscula, uniremos
y por C, una perpendicular a la traza P, nos determina aquí la C minúscula, que es la proyección horizontal del vértice C. Hacemos lo mismo con la AE, prolongamos AE hasta llegar aquí a la línea de tierra, perdón, a la traza P, hemos eliminado esta línea para que no nos complique, este punto lo uniremos con A mediante una recta, y por B, ahora por E haremos la perpendicular que nos corta la línea anterior en el punto E minúscula. Ya tenemos estos dos lados y ahora ya simplemente por paralelas, dado que el paralelismo se conserva en diédrica. No hay más que hacer ya paralelas para tener aquí, digamos, la proyección horizontal del cuadrado. Una vez hecho esto, vamos a eliminar algunas líneas que nos sobran aquí para no complicar demasiado la figura y para poder hacer la siguiente fase del proceso de una manera más cómoda. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser hallar la proyección vertical del cuadrado este. Para ello, este lado EA, que es frontal, lo prolongamos hasta cortar en este punto la traza. Este punto tiene su proyección vertical en la línea de tierra y hacemos una paralela a la P', puesto que ya habíamos garantizado que esto era frontal. Pues por esta prima la prolongamos y en el corte con la perpendicular trazada por E tendremos aquí en proyección vertical el punto E'. Repetiremos lo mismo con el lado de C. Referiremos a proyección vertical mediante una frontal y tendremos d'C'. Uniendo esos puntos, pues tendremos aquí la proyección vertical del cuadrado. Observamos un detalle, que AB era el dato de partida. Por los datos del enunciado, obsérvese que esto queda alineado. Es una casualidad de los datos del enunciado. En general no tendría por qué ocurrir, o sea que lo normal es que esta A'B' fuera inclinada respecto a esta C'A'. Pero estos datos han hecho que esto quede así. Bien, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser ahora llevar, digamos, esta arista AB, que como es la misma en todas las del hexaedro, la vamos a llevar a partir de los vértices E, C, D, C. Y entonces vemos que en una proyección y en otra esa longitud se proyecta según la misma medida, tanto en proyección horizontal para las suyas, para las proyecciones horizontales, y en proyección vertical para las suyas. Y ese es el proceso que vamos a hacer a continuación, levantar las alturas correspondientes a esta medida por cada vértice de los obtenidos en ese paralelogramo. Volvemos a limpiar la figura de líneas para no tener tanta complicación de lo que nos... Entonces ahora obsérvese que por estos puntos hacemos estas medidas, las llevamos en estas paralelas a estas rectas, a ese segmento, vamos. Y aquí tendremos una serie de vértices que sea el D mayúscula, el C mayúscula y el E mayúscula, que unidos van a formar la cara superior. Bien, una vez que hemos hecho eso, vamos a repetir la misma operación, pero en proyección vertical. Vamos a subir ligeramente la imagen para que se pueda ver. Entonces ahora por A' hemos tenido este segmento A'B', que era el dato, pues por E' subimos ese mismo segmento y aquí tendremos el E' mayúscula. Una vez que tenemos eso, habría que hacer lo mismo por D' y por C'. Como se va a confundir aquí, lo que vamos a hacer va a ser tomar una circunferencia de radio A'B', o E' minúscula, E' mayúscula, y con centro en D' y con centro en C', vamos a hacer unas circunferencias idénticas. Y vamos a sacar aquí los puntos, vamos a eliminar un poquito cosas. Tendremos aquí el D' y este otro que va a ser el C' mayúscula. De esta manera tendremos ya lo que serían las aristas en proyección vertical y los vértices en proyección vertical. El problema se nos reduce simplemente ya a unir los puntos y establecer lo que serían las partes vistas y ocultas. Entonces vamos a ver, antes de hacer eso vamos a comprobar una cosa, que esto que hemos hecho de llevar las medidas hace que cada vértice obtenido tenga su proyección horizontal y vertical en una misma línea de referencia. Esto es una comprobación. También podríamos haber referido mediante, observese por este C, este C'. Si observamos por este E, tenemos ahí el E' en esa vertical. O sea que esos puntos tienen que quedar lógicamente en una misma línea de referencia si es que hemos trabajado con precisión. La otra opción era haber llevado las medidas aquí y haber hecho las perpendiculares y por los puntos ya obtenidos abajo haber referido verticalmente hasta su corte en vez de haber hecho las circunferencias anteriores. Pero bueno, esto es simplemente una comprobación de que eso está bien. Una vez hecho eso, empezamos a hallar las partes vistas y ocultas. Vamos a empezar siempre, tanto en una proyección como en otra. Sabemos que el contorno exterior es siempre visto, por eso lo dibujamos con trazo con el trazo más fuerte. Y en proyección vertical igual. Y ahora vamos a ver en proyección horizontal, sabemos que es visto lo de mascota. Vemos que aquí del vértice E salen tres aristas, que serían esta, esta y esta,
y observamos que este vértice E es el de mascota, E' mayúscula. Luego entonces, si es el de mascota, quiere decir que es un vértice visto, luego las tres aristas que parten de él son vistas. Mientras que este vértice C, cuya C' es esta, es el de menos cota, luego sería en planta, proyección horizontal, un vértice oculto, luego las tres aristas que parten de él son ocultas. Y aquí las tendríamos dibujadas. En proyección vertical sabemos que es visto lo de más alejamiento. Y entonces vemos que este vértice D, de' corresponde a este. O sea que hay duda entre esta y esta. ¿Cuál de las dos? Una de ellas será vista y otra oculta. Como este D' corresponde a este D y tiene más cota que este E', que corresponde a este E, tiene más alejamiento, suele ser que este E' minúscula tiene este alejamiento. Y este D' mayúscula tiene este alejamiento mayor. Luego la arista que parte del punto D será vista y la otra será oculta. Y ahí tendríamos la representación del hexaedro con sus partes vistas y ocultas.